El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, como algunos hablaban del templo, de lo bellamente adornado que estaba, con piedra de calidad y exvotos, Jesús les dijo: esto que contempláis, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Ellos le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ser eso? ¿Y cuál será la señal de que todo eso está para suceder? Él dijo: mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy, o bien: está llegando el tiempo. No vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico, porque es necesario que eso ocurra primero, pero el fin no será enseguida. Entonces les decía: se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá grandes terremotos en diversos países, hambres y pestes. Habrá también fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo. Pero antes de todo eso os echarán mano, os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, y haciéndoos comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto servirá de ocasión para dar testimonio. Por ello, meteos bien en la cabeza que no tenéis que preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y hasta vuestros padres y parientes, y hermanos y amigos os entregarán, y matarán a algunos de vosotros, y todos os odiarán a causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Palabra del Señor. Bueno, el futuro es, por definición, incierto. Es desconocido. A pesar de ello, para nosotros creyentes, que tenemos fe, hay cierta certeza, hay ciertos puntos firmes y que vienen propiamente de nuestra fe. Sabemos que, ante todo, habrá un juicio final. Habrá un día de Yahvé, un día del Hijo del Hombre, como dice también en la Escritura, en el cual vendrá el fin del mundo, Él, para juzgar a vivos y muertos, como decimos en el credo, lo recordamos, y a recapitular todo en Él. Es decir, Cristo como cabeza de todo. En aquel día, profetiza Malaquías, que es la primera lectura de hoy, los impíos, los malvados, los soberbios, los que no han tenido misericordia, arderán como paja. Y aquellos que han tenido temor de Dios, que han amado y adorado a Dios, que han sido misericordiosos, todos estos, en definitiva, los que también la palabra de Dios llama los justos, esos brillarán. Brillarán porque sus obras serán iluminadas por el fuego de Dios. Es decir, el mismo fuego que a unos quemará, a los otros los ha de iluminar. Ahora, ¿cuándo llegará ese día? Eso nos lo podemos preguntar y siempre se ha preguntado. O la humanidad se pregunta: bueno, ¿cuándo llegará el fin? Porque habrá un fin. Bueno, no lo sabemos. El hombre desde siempre ha hecho esta pregunta. Los mismos discípulos, lo vemos en este Evangelio, le preguntan al Señor: Rabí, ¿cuándo pasará todo esto? ¿Cuáles serán los signos? Conviene aclarar una cosa. En el relato evangélico que acabamos de proclamar, los tiempos se confunden. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay un futuro del cual habla el Señor, un futuro cercano, que es la destrucción de Jerusalén, y hay un futuro lejano, escatológico, un futuro del final de los tiempos, que no está aclarado. Él habla, pero no dice cuándo será lo primero, cuándo será lo segundo, lo más remoto. El Señor les da los signos, pero antes advierte
que vendrán falsos mesías. Y le dice, no los escuchéis, no los sigáis. También nosotros podemos hacer la misma pregunta. Todo, Señor, o al menos el comienzo de todo lo que tú has dicho, ciertamente que algunas cosas ya pasaron, pero otras están próximas, están por pasar. ¿Serán nuestros días? Y es una pregunta lícita, porque signos hay. Hay signos que aparecen en el Nuevo Testamento. Y justamente cuando nadie o cuando pocos quieren saber algo de esto, cuando nadie quiere saber nada, cuando no se habla desde el púlpito de estas últimas realidades, o bien por el otro lado, cuando se habla mucho, cuando se exalta, cuando hay alarmismos, cuando inquietan a los curiosos, esos curiosos que van detrás de todas estas cosas pero que no oran ni ayunan. Bueno, a esto hay que salir al encuentro y decir, no, hay que hablar, pero hay que hablar con la prudencia de vida, con el equilibrio de vida, sin alarmismos, sobre todo para que Dios nos muestre cuáles son esos signos. Se debe hablar, como digo, sin dar fechas, aun cuando realmente exista el riesgo que nos etiqueten de profetas de desgracias, de infortunios. Por otra parte, hay que decir que los profetas a los cuales la gente seguía en otros tiempos, en los tiempos bíblicos, eran aquellos que le decían lo que la gente quería oír. Quizás hoy muchos quieran oír desgracias. En cambio, los profetas verdaderos como Isaías, como Jeremías, estaban denunciando la prostitución del pueblo, la idolatría que seguía a los Baales, y que vendrían castigos y calamidades y guerras y pestes. Y todo eso a consecuencia justamente de la apartarse de Dios, del pueblo. Es decir, Dios corrige, claro. Recordemos el Catecismo de la Iglesia, el número 675. Dice, la Iglesia y el mundo deben pasar por una gran tribulación antes del regreso de Cristo en gloria, es decir, antes de la parusía. Y antes de esa segunda venida, lo da como segunda venida, el mundo será víctima de una gran impostura y se apostatará o apostará de la verdad. Y la Iglesia, cuerpo místico de Cristo, atravesará por un momento de aparente derrota, como su Señor, antes de la resurrección, es decir, de su victoria, será el Calvario. Diciendo, bueno, atención, la Iglesia no va en una progresión lineal de victoria en victoria, sino que tiene que pasar por su pasión. Y yo creo que estamos en eso. No cabe duda que estamos con tiempos acelerados, sobre todo bajo la perspectiva del mal. Está ocurriendo lo insólito, cosas que ni podíamos imaginar, que nunca habíamos escuchado, inaudito. Hemos vivido confinados, todo un mundo confinado, aislados, divididos, contaminados, empujados a repetir falsedades como si fueran verdades. Falsedades que atentan contra la más elemental lógica. Son como bofetadas a la razón. Pero bueno, como un sacerdote que estaba escuchando decía, el que se quemó tomando sol, decía, le echó la culpa de haberse quemado al otro porque no se había puesto la crema solar. Como tú te quemas la piel porque te has expuesto al sol y yo tengo la culpa porque no me puse bronceador. Pues esa era la lógica. El absurdo, como si fuera lo más normal del mundo. Pues muchas cosas están ocurriendo muy extrañas, muy extrañas. Algunas parecen fantasciencia, ciencia, yo no sé. Sin embargo, después estamos comprobando que no lo es. Cosas rarísimas. Y por otro lado aumenta el esoterismo, el paganismo, el satanismo, la herejía, la apostasía en la Iglesia.
Es decir, no faltan signos, evidentemente. Pero pese a todo, no sabemos cuándo llegará aquel día del Señor, terrible y glorioso, dice Pedro, ¿no? Justamente en el primer Pentecostés, habla de lo que hablaba Joel, ¿no? Capítulo 3, si no me equivoco. Toda esa conmoción en el cosmos va a ser el día del Señor, el día de la justicia, terrible y glorioso. Ahora, tampoco sabemos cuándo vendrán ese cielo nuevo, esa tierra nueva que estamos esperando. Pero obviamente será después de la gran tribulación, de la gran purificación. Pero como decía, de todos modos hay certezas. Primero, llegarán aquellos días. Esos días tienen que llegar, lo dijo el Señor. Y hay señales ya inequívocas, que estamos en un tiempo incipiente, digamos. Porque tenemos ya la gran apostasía. No solo en el mundo, en la iglesia, porque tenemos ya el enfriamiento de la caridad. Ahora, ¿qué hacer? Bueno, el Señor lo dice, debemos tener nuestras lámparas encendidas. Ahora, quiero compartir con vosotros algo que me pasó hace varios años. Estaba yo preguntándole en una misa de niños, a los niños, ¿qué era aquello de las lámparas encendidas? Y varios de ellos apuntaron a la lámpara del sagrario. Y dije, caramba, había una razón en eso, es verdad. Nosotros tenemos que ser como esas lámparas del sagrario, que están dando testimonio de la presencia de Dios entre nosotros. Tenemos que dar ese testimonio. Testimonio, nuestra vida debe ser indicar la presencia de Dios en ella. Las lámparas arden, las lámparas dan calor también. Y nuestra oración debe arder. Debe arder ante Dios como las lámparas, ante el sagrario. Como las lámparas, debemos ser nosotros también testimonios de esa presencia real y verdadera de Jesucristo en el Santísimo Sacramento. Debemos iluminar, sobre todo, a todos los que están en tinieblas, y arder de amor en adoración al Señor. Y quiero hablarles de una lámpara que no se extingue. La lámpara de la adoración que no se extingue se llama adoración perpetua. Bueno, tantas veces me escucharán, y tengo que decirlo. Quien ante todo se postra en adoración, queridos hermanos, esa persona nada tiene que temer. Esa persona, sin saberlo, se está preparando para todo tiempo, aún para aquellos más difíciles, que seguramente aún debemos vivir. Ha encontrado refugio y encontrará alivio y paz en momentos de desconsuelo, en momentos de desaliento, de tribulación, porque ya ha encontrado a Dios. Dios que sana, que salva, Dios que ilumina, y que es refugio para quien lo teme y adora. De la contemplación al Santísimo nosotros, como Santa Teresa del Niño Jesús, podemos aprender a ser pequeños como la hostia, humildes. Aprendemos a darnos a los otros, a hacer nosotros mismos Eucaristía, pan eucarístico, pan que se da, pan de vida, que ofrece amor, y amor para la salvación de otros. Aprendemos a ser pobres, sencillos, esenciales, misericordiosos. Porque cuánta es la misericordia del Señor que se dio a sí mismo en aquella última cena, anticipando su pasión. Y finalmente fieles como lo es Él. Él no falta a la cita. Aunque el sacerdote no sea santo, aunque sea lamentable la celebración, Él por fidelidad está ahí. Permanece con nosotros. Además, la adoración, sobre todo perpetua, nos enseña a ser perseverantes, como Dios quiere que lo seamos, para salvar nuestras almas. Lo dice al final, el que persevera salvará el alma. Todos nosotros necesitamos detenernos ante esta carrera frenética de la vida,
ante este correr hacia la nada. Constantemente estamos en una carrera que no se sabe, sin destino. Justamente, ahora todavía no va a salir, saldrá dentro de poco, creo para el día 28, una serie sobre el sínodo de los sínodos, que habla de caminar juntos. La pregunta es, ¿caminamos hacia dónde? Porque no se ve cuál es el destino. Y el destino tiene que ser uno solo. El destino que nos marca el Señor de salvación. Caminar hacia Él, seguirlo a Él. Pues bien, hablando de la adoración silenciosa ante el Santísimo, es la que permite escuchar a Dios. Porque la presencia eucarística es palabra. Y esa palabra tiene que ser escuchada. La palabra que se adora y que habla mi silencio, y yo la escucho. Escucho la voz del Señor que dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y me abre, entraré, cenaré con Él y Él conmigo. Él, mi Dios, quiere entrar en mi vida para que yo pueda entrar en su intimidad. ¿Nos damos cuenta de lo que significa esto? Es verdaderamente algo enorme. Y no puedo, después de escucharlo, no abrirme a su infinita gracia. El Señor también nos dice, vengan a mí, venid a mí. Nos llama no para quitarnos lo que es bello ni lo que es bueno, sino todo lo contrario, para darnos toda bendición, toda gracia, y entre ellas las de ser iluminados en estos tiempos de oscuridad, de tenebrosa confusión, y encontrar refugio en su corazón, que nos quita el miedo a la persecución. Todo esto y mucho más. Esta es la experiencia que hacemos cuando nos acercamos a Él. Y yo, queridos hermanos, os invito a acercarse cada vez más. Los que ya están cerca, que lo hagan aún más. Y los que no, que se acerquen sin miedo. Alabado sea Jesucristo.